Y les doy la bienvenida oficialmente, ¿no? ¿Cómo están? Un placer. Muchísimas gracias, como digo siempre, por sumarse un domingo 11 de la mañana, que por ahí uno podría estar descansando o haciendo otra cosa, pero bueno, son los horarios en que no siempre los que somos profes no damos clase, entonces a veces está bueno, en general, yo también doy clase los domingos, pero hoy, este domingo no, este domingo no me tocaba. Así que me parecía que estaba bueno esta charla, un poquito esta convocatoria de algo que es como un tema así como muy, muy complejo que tienen la mayoría de los profes, que me pasa a mí también miles de veces, de esta cuestión de dar clase, el momento de dar clase, ¿no? La preparación de la clase, qué les doy, qué no les doy, si hago esto estará bien, si hago aquello está mal, y si no les gusta, y si lo que hago no después no sé cómo seguirlo. Bueno, una cantidad infinitas que seguro a ustedes le deben aparecer miles de preguntas más. Ahí se sigue sumando gente. Este, Miles de preguntas, de cosas, situaciones que nos van pasando en el momento de dar clase. Esperen que pongo ahí a silenciar, porque a veces entra directamente, si no está así habilitado para que entre en silencio, entra el micrófono abierto y hace mucho ruido. Obviamente después cuando necesiten preguntarme algo, o charlar o compartir algo, además del espacio que yo brinde, por supuesto pueden escribírmelo por medio del chat o si no mandarme ahí habilitarse el micrófono y hablar, compartir. La idea es un pequeño intercambio en este ratito, en este domingo, en esta charla o en esta mini clase, por decirle de alguna manera, sobre esta situación del armado de la clase, la estructura de la clase, el dar una clase. La vez pasada, o sea, hace un par de meses creo que di una clase en donde hablaba un poco de lo que era todo el contexto alrededor del momento y después del momento de dar clase, ¿no? Yo ponía esto de antes de poner el mat, antes de poner la colchoneta ahí en ese momento previo y después cuando sacamos la colchoneta, todo lo que sucede también detrás, luego de ese momento de dar clase, la previa del momento de dar clase, cuestiones de estructura, no solamente de estructura del espacio, sino también de estructura interna que uno tiene que poder ir armando en el momento de dar clase. Eso fue el taller anterior, que por supuesto está a disposición de ustedes, si alguien quiere verlo o escucharlo. Algunas estuvieron, ahí Marisa estuvo, así que algunos ya saben un poco de qué estoy hablando. La idea de esta segunda parte fue un poco de repercusión en cuanto a las preguntas de qué les gustaría hablar en concreto a continuación de ese primer taller, qué cosas aparecían como dudas y la mayoría, o sea, el que hacía el 80% eran dar la clase, el armado de la clase. Cómo armar la clase, cómo hablarle a los alumnos, también es algo que apareció varias veces como inquietud en cuanto a la pregunta, ¿no? En cuanto al tema posible, cómo le hablo al alumno, de qué manera, cómo hago las indicaciones, más allá de las cuestiones concretas físicas que van sucediendo, ¿no? De el contacto, de qué manera el contacto, si el contacto sí o no, que es todo un tema realmente que ha cambiado y se ha modificado mucho en el último tiempo. Es algo dentro de esta estructura del dar clase, ¿no? Del momento en el que uno está dando clase, también eso es todo un tema. Ese instante en el que uno le va a marcar a una persona, a un alumno, y quizás busca guiarlo con la palabra y no alcanza, entonces guía con el contacto de la mano, avisar, no avisar, me doy cuenta, uy, le pregunté, no le pregunté si podía tocarla o no. Es todo un espacio nuevo también que se abre desde hace un tiempo a esta parte, que es muy importante tener en cuenta dentro de esta instancia, dentro de ese momento en el que estamos brindando la clase. Pues más de una vez, obviamente sacando la situación de la persona, no sé, está en un parado de cabeza y se está por caer y se va a golpear y voy a ayudar a sostener, bueno, lamento, pero ¿era eso o que te golpearas? Entonces, sacando una situación accidental posible en que pueda provocar algún tipo de lesión, algún tipo de golpe en la persona, más allá de eso, esta cuestión de preguntar previamente, ¿no? Antes de la clase, si necesito hacerte un ajuste, una asistencia en tu práctica, puedo tocarte, no te puedo tocar. Hay gente que no desea que ser tocada de ninguna manera y es sumamente respetable.
Entonces, la dificultad está no en la persona, sino en nosotras, porque somos todas mujeres. Creo que no hay ningún caballero en la sala, al menos por ahora no hay ningún caballero en la sala. La dificultad está en cómo agudizo la indicación, ¿no? Cómo hago cada vez más sutil, más concreta, más directa, más puntual la indicación si tengo una persona a la que no voy a poder contactar, no voy a poder quizás a darle esa indicación con, no sé, nado muca, te agarro las caderas y las tiro un poco más hacia arriba y va a quedar muy clara la sensación. Más allá de el uso de elementos, pues también voy a tener un contacto con la persona con el uso de elementos. Entonces, también siempre tener en cuenta esa instancia, ¿no? Y cómo agudizo mi manera de decir las cosas, cómo lo hago más concreto, más directo, qué cantidad de maneras de decir lo mismo se me ocurre. Y eso a veces es muy difícil y a veces uno piensa que una manera de decirlo queda clarísimo y no para todo el mundo. No todo el mundo tiene conciencia corporal, no todo el mundo sabe bien de qué uno está hablando cuando menciona un movimiento, cuando menciona una acción en el cuerpo. Entonces, esta nueva instancia de puedo tocar, no puedo tocar, puedo asistir o no, nos abre otra ítem más dentro de lo que es el armado de la clase y lo que sucede en el momento de dar la clase. Que cada persona tendrá la manera de manejarlo con sus alumnos, con sus alumnas, de qué manera hacerlo, de qué manera decirlo. A veces es simplemente pasar y decir, bueno, apoyo la yema de un dedo para indicar qué lugar quiero que mueva, cuando la persona acepta ese contacto, y agudizar esta manera de decirlo, de mandar esa indicación lo más concreta posible, eh, encontrando ese distinto camino, ¿no? Esto que se va armando, que es complejo, es una instancia compleja. Yo sé que hay muchos profes y muchas profes que es muchísimo más fácil y van mucho más directo al contacto, porque obviamente es mucho más fácil indicarle a alguien con el contacto de la mano, con la guía de la mano, de un cinto, de un elemento, que simplemente con la palabra. Pero es parte también de ese instante. Esto es algo nuevo que empezó a suceder y algo que está bueno tenerlo en cuenta. Antes del momento de dar clase, la persona que llega, hay gente que no tiene ningún problema y que al contrario le encanta la asistencia porque sabe y siente que de esa manera lo va a entender mucho más, y gente que no. Entonces, tener esta instancia como habilitación de la pregunta, ¿no? Si necesito hacerte un ajuste, puedo, o está habilitada esa posibilidad o no, respetar eso, acordarse, obviamente, en el momento qué persona dijo que sí, qué persona dijo que no, verlo. En un momento también uno habíamos barajado la idea de incluirlo en la ficha médica, si esto era posible, pero era más complejo de tener eso ahí a mano y de tenerlo ahí en cuenta de cómo sé quién es, quién me dijo que sí, quién me dijo que no. Entonces, en el momento de la clase es como la instancia ideal para preguntar. Y también cuando uno va a hacer un ajuste, una asistencia en el momento de la clase, avisar, te voy a tocar, está todo bien, porque a veces puede que la persona no nos acordemos si la persona podía o no, si quería o no. Entonces también ese es un buen momento, de tener ese momento de decirle, te voy a hacer este ajuste, está todo bien, preguntar en ese instante, también como una opción. Pero es un momento en donde esto está modificándose, donde está cambiando, seguramente no sé si a alguna le habrá pasado. A mí particularmente no me ha sucedido, pero en otros espacios y en otras clases, en otras instancias, sí ha sucedido este tema de él. Y yo sí he preguntado y he tenido personas, he tenido alumnas y alumnos en donde a mí no me toques. Y está perfecto, me parece perfecto esa posibilidad. Esta nueva instancia también abre el correr al profe de yoga, en este caso, o al profe de lo que sea, del lugar de la omnipotencia, del lugar del todo lo puede, es el único que sabe, es el único que tiene la justa, que tiene la palabra exacta, que va a saber justito. Entonces corre un poco este rol de el profe hace lo que quiere, entre comillas, ¿no? Más allá de que hay profes buenos y distintos. En realidad yo creo que no hay profe malo, no hay un solo profe del que yo no haya aprendido algo, por más malo, entre comillas, que me haya parecido en su momento, aprendí. Siempre hay algo que aprender
lo que a uno le pueda parecer como la peor persona dando clase, lo que sea, incluso a mí me ha pasado en la facultad también, y también he aprendido, es muy interesante el aprender lo que uno no quiere hacer en su propia clase como docente, cuando ve algo que decís, yo eso no lo pienso hacer, y ese ya es un aprendizaje enorme, eso ya es un reaprendizaje, entonces no hay profesor malo, no hay mala enseñanza si uno sabe tomar eso desde ese lugar, ¿no? Desde el todo me brinda información, todo me da la capacidad, la posibilidad de seguir aprendiendo. Entonces, no hay profe malo. eh, de la misma manera que ninguno es maravilloso. O sea, ni uno ni el otro, ni un extremo ni el otro. Simplemente es otra persona que está adelante, que tiene un poquito más de conocimiento que uno, y está brindando la clase. Entonces, también pensar en ese lugar. Y yo creo que este lugar del no contacto, la no asistencia, el no me toques, yo siento que esto es invasivo hacia mi persona, corrió mucho, bajó mucho ese lugar del profe ídolo, gurú, en donde hacía lo que quería, de la manera en la que quería, en el momento en el que se le daba la gana. Y me parece que es maravilloso, que eso ha enriquecido mucho la práctica, no solo porque nos obliga a pensar de otra manera y a tener otras herramientas y otros recursos, sino porque también nos coloca en el lugar en el que corresponde, ¿no? Somos humanos, de la misma manera que la otra persona que está en el mat practicando y a quien estamos guiando, indicando, corrigiendo, ayudando, por lo que sea, o porque simplemente quiere perfeccionar su práctica, o porque está en una clase de yoga terapia, o porque el médico le mandó a hacer yoga, entonces está ahí, no entiende demasiado y sin embargo está ahí practicando. Sea lo que sea, me parece que es maravilloso que haya sucedido también esto hacia nosotros, hacia el lugar, hacia nosotras, hacia el lugar de profe, en donde no soy omnipotente, no tengo toda la verdad. Me incluyo, ¿no? Obviamente, yo soy de las primeras que dice que lo poquito que sé trato de transmitirlo de la mejor manera. eh, y esta idea de sacar esa cosa del maestro gurú, y que hace lo que quiere, me parece que ha sido una buena instancia que esto sucediera, ¿no? Había mucho de eso muy instalado en los primeros años, les estoy hablando hace muchos, muchos años atrás. No sé, y uno se imagina y le parece la imagen de Patavillois, de Iyengar, donde hacían lo que se les daba la gana a estos señores, porque obviamente había un lugar que se habían ganado, sin lugar a dudas, porque crearon cada uno su propio método, su propio estilo de yoga, pero también porque uno le permitía. Hay un lugar de este lado de que eso es lo que se modificó en este pedido de a mí no me toques, se modificó esta idea de, bueno, yo tengo decisión sobre lo que quiero y lo que no quiero en cada clase, lo que tengo ganas y lo que no tengo ganas en cada clase. No es que el que está adelante hace lo que se le da la gana, y lo que quiere porque me está indicando y me está enseñando. Y eso abre toda esta otra instancia también, ¿no? Del momento de dar clase, que esto es un 10%, o sea, será algo de lo que sucede un par de veces por clase, que para mí es muy importante para tener en cuenta y por eso era como el primer punto que quería traer acá a esta charla, para que cada una pueda pensar también, ¿no? Desde este lugar, en qué lugar se pone una en ese momento, en qué lugar coloca a la persona que está tomando clase, cómo se siente hacia esa instancia, si es posible y le parece fácil esto de no, no, yo con la palabra lo puedo indicar sin problema o realmente es una dificultad. Solo como una instancia de pensar, de abrir el juego a esto de qué sucede en ese momento, de qué pasa en ese momento cuando alguien me dice, no, no, a mí no me toques, y para mí la costumbre era, Domuca, te agarro de las caderas y te marco, te empujo desde el sacro y te marco cómo hago eso. Entonces, bueno, ¿cómo encuentro esa manera? Y abre todo este otro juego de bueno, ese armado de la clase, esa estructura, bajarme un poco del lugar de gurú, sin lugar a dudas, de correrme un poco ese lugar y yo brindo esta charla y brindo los talleres por la cantidad de años que hace que doy clase, no porque me crea más que el resto, sino porque hace 40 años más o menos que doy clase. O sea, yo empecé muy chiquita a dar clases de eutonía con mi maestra, contaba un poco esto en el taller pasado, en la charla pasada, en donde ella me habilitaba mucho este lugar de el dar clases. Siempre di clases, siempre enseñé algo.
todo el tiempo. A partir de aquel momento, con 18 años, empecé a dar clase todo el tiempo. Entonces me han pasado miles de situaciones, algunas muy lindas, algunas muy complicadas, algunas muy difíciles de atravesar, de acompañar esa instancia con esa persona. Entonces, es tanto lo que, digamos, yo tengo como registro de recorrido de cosas que pueden pasar, que un poco hablaba de esto en el taller anterior, que me parece que está bueno compartir y que este lugar de, che, vamos a hablar un poco de esto, de este lugar del profe, más allá de si me sale o no me sale a Domuka, más allá de si me leí las 10 versiones de los Yoga Sutras y del Bhagavad Gita, este es un lugar que no tiene tanto espacio de charla, de ¿qué hago? Listo, ya está, que nos pasa a todos los que hemos hecho una carrera de algún estilo, carrera universitaria, terciaria, un oficio, listo, ya está, estaba en la facultad, está todo bien, en la facultad no hay ni medio problema porque estudiás y punto, salís y la práctica es otra cosa en la vida, que es lo que yo digo siempre en el profesorado. Yo tengo el beneficio maravilloso de dar clase en un profesorado, en más yoga, tanto para primer año como para segundo año, tanto en la parte de yoga terapia como viñasa y biomecánica, y la gente va y va con una práctica buena y sabe que va a un profesorado. Entonces yo sé que puedo poner un poquito más alta la vara en la exigencia de lo que les hago hacer, porque es un profesorado. Y tengo que enseñarte y tenés que entender por lo menos qué es lo que vamos a hacer para vos después poder transmitirlo, para que te sientas segura en lo que vas a dar, para entender por qué estás haciendo lo que estás haciendo, toda esa información. Entonces yo tengo ese beneficio. Pero cuando después salen y llegan las dos, tres primeras personas a tomar clase, es un 1% de lo que ustedes veían en ese profesorado, de que las que personas veían en ese profesorado. Hay gente que no puede ir al piso, hay gente que ni de casualidad va a hacer un saludo al sol, o personas que no tienen idea, no diferencian, como dice mi amigo Aníbal, mi coequiper, el licenciado Aníbal Yarovsky, con quien damos yoga terapia, no diferencia el codo de la rodilla. Entonces, y realmente hay gente así. Uno parece que esto es una exageración, pero no. Les aseguro que hay gente que nunca ha tenido contacto con su cuerpo porque no lo necesitó, porque no le gusta, y de golpe lo mandó el médico. No, anda a hacer yoga porque si no, así no puede seguir. Y llega a una escuela en donde quizás hay, y que les va a pasar, distintos niveles de práctica en las personas. Entonces, ¿cómo hago en esa instancia? Porque en el profesorado uno ve y bueno, no, pero éramos 30 personas, pero eran 30 personas que hacen lo mismo y que si más o menos no te sales y bueno, hago lo que puedo y punto, pero cada uno está con su propia práctica, con su alma en ese momento. Cuando vienen las personas a tomar clase con nosotras, la primera clase, la segunda, la tercera, al mes, el público es muy desparejo, el público es muy diferente, excepto que uno tenga muy consciente de qué y cómo voy a agrupar a determinadas personas, que es una de las maneras de trabajar, ¿no? Que es pensar si doy clases individuales, personalizadas, a domicilio, en mi espacio, o doy clases grupales. Y esas clases grupales, ¿qué estructura tienen? Bueno, es multinivel o no, es solo principiante, solo avanzado, intermedio. ¿Y quién determina quién es principiante y quién es avanzado? Cuando después empieza la gente a querer sumarse, vos tenés que pagar el alquiler y te dice, no, yo la verdad que mucho no tomé un par de clases allá en 1985, eh, pero este es el único horario que puedo. Y decís, bueno, vení, porque la plata la necesito, tengo que pagar el alquiler, bueno, sumate, este no es el horario para vos, pero sumate igual. Y pasa mucho eso, en donde termina privilegiando a veces el tema de, bueno, pero es una persona que viene, quiere practicar, bueno, sumate igual, a veces porque uno realmente necesita el dinero, y está bueno hablar de eso también. Como siempre enseño y digo en el profesorado, está todo bien, somos profe de yoga, pero no vivimos de prana. El alquiler hay que pagarlo igual, los impuestos hay que pagarlos igual, el mat se rompe y hay que comprar otro nuevo. Eh, entonces, el dinero es necesario, es un medio de intercambio hacia el valor que nosotros le damos a nuestras clases. De esto también hablaba en el taller pasado, ¿no? Del valor que le brindamos a lo que sabemos, a nuestro conocimiento, a lo que transmitimos. Y ese valor la otra persona lo da en dinero. Puede ser que alguien uno diga, bueno, tal persona no lo puede pagar, bueno, yo hago tortas, listo, haceme toda la semana una torta, veremos cómo adelgazamos después, cómo bajamos el colesterol, los triglicéridos,
todo lo que haga que acomodar de nuevo el cuerpo, cómo lo cuido al hígado, pobrecito, pero uno puede también hacer otro tipo de intercambio. Pero el intercambio tiene que estar, se tiene que brindar algo a cambio de lo que uno está ofreciendo. Entonces, no está mal hablar de dinero. Hablaba a la vez el taller pasado del valor, de qué valor le pongo a aquello que yo estoy ofreciendo, a aquello que estoy brindando, que es todo un tema, por eso fue tema de el taller pasado. Pero este intercambio tiene que estar. Entonces, sucede muchas veces de que llega una persona y dice, bueno, el único horario que puedo son los lunes a las 7, pero la clase es avanzada. Bueno, vení y yo te acompaño, y yo te ayudo, yo te voy guiando, yo te voy diciendo lo que sí, lo que no, y uno termina encontrándose con que es más multinivel que avanzada o principiante. Entonces, también es una decisión a tomar. Quizás en un primer momento, cuando tenemos 3 personas, tenemos 3 alumnos, de nada, vení, punto. Vení, no tengo más que 3 alumnos, no me voy a poner tan exquisita en que no, 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 vos sos principiante, vos sos avanzado. eh, y también a veces me gusta pensar esto de principiante avanzado. ¿Es qué? En que me salga tal postura rebuscada, retorcida, en donde la pata la pongo atrás de la cabeza. eh, o avanzado es porque tiene constancia en su práctica y viene cada vez y se compromete y no falta. Y si algo le pasa, me llama y me manda el mensaje y cuida su espacio y cuida su lugar. Eso para mí también es una persona avanzada en la práctica de yoga, porque está comprometida con su práctica. Y no es avanzada, me río pues Marisa levanta los brazos así, y no porque le salgan las 28.000 posturas que figura o que a alguien se le ocurrió. Es mi opinión personal, ¿eh? Es algo muy, muy personal mío, esto que con los años, eh, yo prefiero a alguien que por ahí no le salen las posturas complicadas, pero es muy comprometido con su práctica y que le pone esfuerzo, le pone ganas, le pone garra, quiere y no falta. Y es responsable y es respetuoso hacia mi lugar y hacia su lugar. Porque si respeta el lugar de profe, respeto yo su lugar de alumno también. Entonces, eso para mí también es ser un alumno avanzado. Esa persona tiene algo más que quizás el que le salen todas las posturas y como le sale todo de taquito, porque tiene una ventaja que el organismo, el cuerpo le dio, mamá y papá le dieron genéticamente una enorme ventaja para que el cuerpo sea mucho más plástico, sea mucho más fácil moverse. Bueno, y no voy, porque total, me voy a tal lado, pues total me sale todo. Como si realmente el me sale todo y que logró una conciencia corporal, Paul Gabriela. Tal cual, va. Eso también es un alumno avanzado. El alumno que de golpe entiende lo que uno le está diciendo, por más que no le salga, pero lo va probando, va encontrando su manera, ¿no? Encontrando su camino. Entonces, también pensar esto, ¿qué es avanzado? Entonces, quizás puedo poner a todos los niveles en una misma clase. Eh, es como para, a mí me gusta como todo esto abrirlo un poco y pensarlo, ¿no? Cada una tendrá su manera de hacer esto. Yo tengo grupos abiertos, en realidad a mí me gusta más decir que tengo un grupo abierto y un grupo cerrado, no avanzados o intermedios. Entonces, el grupo abierto, entra gente, sale, va, viene. Este mes no puedo ir porque tengo tal complicación o porque me voy de viaje, todo bien, cuando vuelvas si querés, vemos si hay lugar, porque mi espacio es muy chiquitito, entonces además está sujeto a cupo en los que pueden venir. Y tengo un horario de un grupo cerrado, en donde fue experimentar este grupo cerrado en yoga, es decir, en este horario no entra más nadie que estas 6 personas. Y estas 6 personas vienen trabajando, avanzando en su práctica, no solamente en la práctica física de lo que pueden hacer, sino también como grupo. Tienen una pertenencia que no tiene el otro grupo, el abierto. Entonces se encuentran, hay una charla previa, comparto textos, hacemos meditación, obviamente, pranayama, voy avanzando un poco en lo que tiene que ver con la práctica de yoga, pero también hay algo que las está y los está uniendo, porque es mixto, hay un caballero en ese horario, eh, en donde comparten, se cuentan cosas de lo que les va pasando, de lo que quieren seguir probando, se ayudan entre ellas y entre ellos para armar y se crea un vínculo
que a mí particularmente me resulta muy, muy seductor. Lo admito. A mí el grupo cerrado, esto que probé este año, pues la primera vez que lo pruebo, yo lo tenía esto como muy desde la eutonía. Siempre practiqué neutonía en grupos cerrados y en grupos abiertos, y es algo que traspasé ahí al yoga. Y a mí este año fue el primero que probé esto de grupo cerrado. Bueno, en este horario no entran más que estas 6 personas, y no faltan. No faltan, me avisan cuando van a faltar por algún motivo, por supuesto, porque les pasan cosas, obvio, se enferman, suceden cosas diferentes, eso es lo lógico que nos pasa en todos los días, pero tienen un compromiso y la sensación después es, che, no voy a poder ir, no, no, y la clase seguro que va a estar buenísima y yo no puedo ir. Eso lo crea el grupo cerrado, en donde todos somos las mismas personas, nos vemos la cara, sabemos quiénes son, el nombre, de qué trabaja, quiénes son todo, todo, la vida, eh, porque empezó a principio de año ese horario y ese grupo. Entonces, a esta altura ya son amigas, amigos, ya eh, comparten mucho más. Incluso venimos armando distintas viñazas, es un trabajo muy lindo el que se arma. Entonces, a mí me gusta más pensar, se los tiro ahí como idea, obviamente cada una verá si esto es factible o no, o quizás le sucede naturalmente, quizás naturalmente un grupo se cerró y el mismo grupo no deja que entre más nadie, o no sucede que gente se hace, energéticamente, no hablo de que la gente se pone en complot, no, no vamos a dejar, esta la vamos a echar, porque no, no, como energéticamente no llega otras personas hacia ese horario. Eh, a mí me gusta más pensar en eso, más que en principiante, intermedio, avanzado, más en esto como abierto, cerrado, y prefiero que sea un multinivel, porque ese grupito cerrado hay personas que pueden hacer de todo. Eh, gracias, Dayo. Me dice, maravillosa idea. A mí me parece muy interesante y que no tiene que ver con cuánto practican. Y esto que decía, ¿no? Para mí el alumno avanzado es aquel que se compromete en su propia práctica, que logra mayor conciencia, el compromiso, absolutamente, el compromiso en este es mi espacio y lo tengo que cuidar, porque es un espacio que además obviamente es algo que esto yo manifesté, no es algo que quedó en mi cabeza y nada más. O sea, en un momento cuando esto empezó a armar, yo le dije, bueno, este horario va a quedar para ustedes. Es un horario de un grupo cerrado, no va a entrar más nadie, solo van a estar ustedes 6, con lo cual requiere un compromiso extra. Porque obviamente la intención, digo, no es que después queden dos, porque a mí no me conviene económicamente, no, yo soy muy sincera en eso, y por otro lado no conviene para el grupo. Entonces, la idea es que exista este compromiso, y el compromiso se creó y se armó. Y es tal cual, o sea, realmente tienen un compromiso en venir, y cuando ya les digo, me mandan por ahí un mensaje a alguna de las chicas que no puede venir, y es, no, tengo mucha bronca, no puedo ir, pero me tengo que quedar acá en el laburo, no puedo zafar hoy, qué bronca, porque me voy a perder la clase. Y hay algo ahí muy lindo que se armó, no importa de qué trate la clase, no importa qué practiquemos en ese momento, no importa qué suceda, está esta idea de, ese es mi lugar de pertenencia, donde me encuentro para practicar, donde comparto algo más. Y en esto acá también desmistifico un poco, esto es súper, hiper personal, a mí me encanta que la gente llegue y charle en la clase. En el principio, durante la práctica, obviamente que no, excepto que surja por algún motivo, alguna explicación o algo, y ahí surjan preguntas, entonces sí habilito obviamente el espacio de charla, el espacio de pregunta, de duda, de compartir, y que haya charla al final. Yo habilito mucho ese espacio, la charla previa y la charla posterior a la clase, que no necesariamente soy yo el disparador preguntando qué pasó, cómo se sintieron. Ya a esta altura, eso lo hago en todos los grupos, pero a esta altura en el grupo de cerrado sucede naturalmente. Es algo muy, muy natural que suceda, que charlen un ratito al principio y al final, obviamente, y que se queden compartiendo qué van a hacer el fin de semana y si alguna cosa la pueden, invitan, porque hay una chica que es cantante, entonces este fin de semana voy a cantar, te invito. Se empezaron a juntar para ir a hacer talleres de clases en otro lado, con otras profes, y no, y vamos juntas, dale, yo sola no quiero, dale, venite, vamos las dos. Y esa comunidad que se crea, que es algo de lo que a mí me gusta mucho que tiene
este ambiente, ¿no? El crear la comunidad, que es algo que después les cuento, estoy armando esto de la comunidad de Prima Yoga. eh, Eso lo hace ese grupo cerrado. Entonces, es ahí como una idea, algo que quería sugerirles, como una primera pauta para tener en cuenta cuando uno va a pensar y en armar una clase, en armar un grupo. Obviamente cada una sabrá si esto le es factible o no. Puede haber que uno diciendo, no, mira, con 5 personas que tengo nada más de alumno, esto todavía no, pero tenerlo ahí en mira, como para en algún momento probarlo y hacer, que puede ser también a corto plazo, pueden ser 3 meses de grupo cerrado, no tiene que ser todo un año, pueden ser 2 meses, 6 meses. eh, y esto también, ¿no? Ustedes tienen esa capacidad en cuanto a esta estructura previa antes de dar la clase, en que la deciden ustedes. Yo soy la que pongo la pauta de si entra o no entra alguien. Y quizás si alguien puede entrar, yo veo y le pregunto al resto, miren, tal persona se quiere sumar a este horario, que ya la conocen porque vienen a otro horario, y habilito también eso, como la pregunta hacia el grupo. Eh, Eso como para tirárselos como idea de algo que a mí me gusta, ¿no? Y que es como una de las primeras pautas a tener en cuenta cuando uno va a empezar a pensar en armar clases o en dar una clase, porque esta pauta me va a dar en qué puedo seguir trabajando, o si es una clase a un grupo abierto, en donde, bueno, voy trabajando distintas cosas. En un grupo cerrado yo puedo planear una seguidilla de clases, un trabajo progresivo para llegar a algo puntual, porque no me cambian las personas, porque sé cómo vienen practicando, porque sé lo que necesito hacer más hincapié para llegar a, no sé, qué sé yo, una postura más avanzada, para las posturas de equilibrio sobre los brazos, entonces necesito, pero voy con una planificación. El grupo cerrado a mí me permite planificar el trabajo, que yo planifico o por semana, digamos, cuando es un grupo que, unas personas que se repiten, o por mes, o por 6 meses, o el año entero. Entonces, son como metas a corto, mediano y largo plazo cuando tengo esta posibilidad, ¿no? De un grupo cerrado. También lo puedo hacer en un grupo, me río porque me pareció todo un texto enorme. También lo puedo hacer en un grupo abierto, con algunas de las personas que están. Pero siempre hay algo que tienen que tener en cuenta en esto, que es muy importante que la persona que no puede hacer eso avanzado, porque es un grupo multinivel, yo la tengo que buscar la manera de incluir, no para que llegue a la postura avanzada, sino para que se sienta integrada, porque si no esa persona se va a sentir excluida y se va a ir, no va a volver a tomar clase. Todo el tiempo tengo que integrar. Y esa palabra para el profe de yoga o el profe de lo que sea, integrar es sumamente importante. Integrar cómo estoy yo como profe, cómo están las personas, cómo vienen, por eso la charla previa a mí me da mucha información. Y siempre digo lo mismo, la clase comienza cuando me dicen hola y termina cuando me dicen chau. En ese instante empezó y en ese instante terminó. Cuando yo les abrí la puerta de mi casa, chau, nos vemos la semana que viene, ahí terminó la clase. Todo lo que charlan en el pasillo, yo también lo estoy escuchando, también le estoy prestando atención, porque eso también me da la pauta de cómo están. Y eso, integrar, cuando tengo una clase multinivel, ahora voy a leer todo lo que me escribieron allí, pero así de tan lejos no leo nada. eh, Tengo que integrar a la persona que no puede hacer todo y no dejarla de lado, como dice mi amigo Aníbal, la dejamos un costadito, mueve el piecito, flexiona, extiende, mueve el tobillito y nada más. No es eso, sino que tengo que ver la manera de integrar. Entonces, por ejemplo, ahora les cito un ejemplo, en una de las clases en una de estas abiertas, tenía gente nueva. ¿Y qué me puse a hacer? La base otra vez de 3 posturas. Elegí 3 posturas y dije, vamos a arrancar por las bases otra vez. Y eso nivela a todos. Yo lo usé como uno de los recursos posibles. A ustedes se les ocurrirá miles más seguro. Entonces volví ahí a la biomecánica de Adomuca, volví a la biomecánica de El Héroe, del Virabhadra 1, y ajustando y puliendo todo el detallecito. Para las que vienen avanzadas, que también coinciden con el grupo cerrado, era como, che, qué bueno, porque esto nos viene bárbaro también para la clase que nosotros hacemos. Siempre hay maneras de integrar, pero tener esa palabra presente. Integrar, no excluir.
no excluir a nadie que no puede hacer lo más avanzado. Encontrar distintas maneras, usando elementos, por ejemplo, para esas posturas un poco más complejas. Ahí voy leyendo un poco todo lo que me escribieron. Ahí Ana me dice, también es importante la charla porque a veces apuntás la clase para ayudar a un alumno en una situación emocional, desde posturas o respiraciones, y lo demás practican empatía y muy amorosa, lo probé y es maravilloso. Absolutamente, es lo de integrar. Integrar también la emoción que está sucediendo en la clase es muy importante. Y tampoco es algo que se vea normalmente. ¿En qué sucede si en el medio de la clase alguien de golpe o se pone a llorar o de golpe para la clase y se va y de golpe uno escucha hace 15 minutos que esta persona está encerrada en el baño, ¿qué le está pasando? Eh, Integrar. Esa palabra es cómo integro lo que está sucediendo, porque si no lo estoy excluyendo y estoy expulsando eso. Y no solamente no está bueno para la persona que se está sintiendo excluida, que esta persona, por ejemplo, con esa situación emocional, sino que el resto también ve, ah, no le dio ni pelota lo que le estaba, pobre, esta chica se puso a llorar o se fue al baño y no le dio ni bolilla, entonces a mí no me va a cuidar. Eso se siente también. Por eso es importante integrar y hablarlo en el momento. Yo soy muy quizás en contra de lo que mucho esta práctica de yoga a veces dice, ¿no? De la llegada, el silencio, el no hablar. Yo sé que esto es muy personal. Yo prefiero que se hable y decirlo, porque hay algo que si no queda en el secreto o en lo escondido, lo tapado, y no está bueno. Bastante ya tapamos día a día lo que nos pasa para que en un espacio propio, personal, de práctica, de conexión con la emoción, eso no esté dicho. Supuestamente estamos trabajando con cuerpo, mente y alma. Entonces, ¿cómo integro el alma? Desde la palabra. No porque vayamos a ser psicólogas ni psiquiatras de nadie, pero desde la empatía, desde el te acerco un pañuelo y te doy un abrazo, porque quizás necesitas ese abrazo en ese instante. Y por ahí es eso, y eso integra. Pero de eso un poco también esto de mencionar la palabra integrar. Y después ahí Melissa me pone, me encanta esta idea de profe más humano, menos perfecto. Yo si hay algo que no soy es perfecta ni de casualidad. También en búsqueda y de practicante avanzado desde otro lugar, no exclusivamente desde la destreza física. Para mí es como maravilloso eso de pensar, como darle vuelta a la palabra, ¿no? Darle vuelta un poco a, che, y si, ¿vieron cuando uno agarra el frasco de caramelo? Bueno, y si lo sacudo para que los de abajo pasen arriba, a ver qué pasa. Bueno, un poco es esto lo que me pasa a mí pensando en las clases, ¿no? En doy vuelta un poco el frasco de vez en cuando, a ver cómo se acomoda todo desde otro lugar. Y ahí Gabriela me escribe, tengo una alumna con fibromialgia que muchas posturas no las puede hacer y la voy guiando con elementos y modificando y no falta nunca, tal cual. Sí, es que además le debe hacer muy bien, muy, muy bien. La práctica de yoga y mucho de lo que vos estás en la parte de yoga terapia, en el segundo año ahí Gabriela, que es alumna de yoga terapia de más yoga, yo doy muchos ejercicios de eutonía. La eutonía es maravillosa para las personas que tienen fibromialgia. Es como la práctica para las personas con fibromialgia. La caña, las pelotitas, la toma de conciencia corporal es fundamental. Entonces es un hermoso trabajo realmente para este tipo. En algún momento fantaseé con dar algo muy particular, muy específico para fibromialgia, eh, pero son como toda la cantidad de cosas que a mí se me van ocurriendo y después nada, la vida me va llevando y no me permite hacerlas, no me da el tiempo para hacerlas. Y ahí María Fernanda me pone, María Fernanda 2. Me pone interesante el punto que mencionaste de cómo integrar el alma en la práctica, en la clase. Y doy fe, me dice Marcela de lo de la fibromialgia y la eutonía. Sí, es sumamente lindo. Yo le agradezco todo esto que le estoy diciendo a ustedes, a mi maestra de eutonía, que esto lo trabajábamos y esto se integraba todo el tiempo. Y cuando yo llegué a la práctica de yoga y veía que esto no sucedía, era como ir en contra de la corriente de algo que yo hacía 30 años que venía haciendo. Entonces fue como, y yo no puedo hacer esto, yo no puedo no hablar en una clase, yo no puedo no contar algo y no integrar lo que está sucediendo. Sí, a veces soy muy respetuosa cuando la persona yo me doy cuenta de que no es que lo está manifestando, sino que está como en esta emoción, ¿no? Quizás escondida,
tratando de taparse en alguna postura o algo, y eso lo dan mucho los años de práctica de leer los cuerpos, ver dónde está la gestualidad, el cambio en ese cuerpo, en esa cara, para darme cuenta de esa situación y acercarme de esa manera y preguntar, ¿no? Siempre desde una pregunta bajita, ¿está todo bien? Y ahí ir viendo. No, estudié con mi maestra. ¿Dónde estudiaste eutonía? Me pregunta, ¿tenés algún lugar para recomendar? Mi maestra era una mezcla también de eutonistas que recién empezaban a formarse. Imagínate, yo esto empecé cuando tenía 16 años, se hace muchos, muchos años, hace 40 años de esto. Y ahí al poquito tiempo, o sea, yo hace 38 años que doy clase, al poquito tiempo empecé a dar clase. Y ella se había formado con maestras formadas por Gerda Alexander, la creadora de la eutonía. Yo quiero hacer tu taller de yoga y eutonía, me dice Gabriela. Supongo que será el año que viene, en algún momento. Pero hay escuelas de eutonía, o sea, está la Asociación Argentina y Latinoamericana de Eutonía. Justo este viernes que pasó dio una clase gratis, yo no podía estar. Suelen dar clases gratis de algunos de sus egresados, la AALE, la Asociación Argentina y Latinoamericana de Eutonía, suele tener clases gratuitas, se puede sumar cualquier persona, esas están muy buenas, y a veces las dan solamente online, por Zoom. Eh, entonces está muy bueno también sumarse y muchas de las profes son excelentes. Y después está la escuela de eutonía. Son las dos grandes lugares en donde se puede aprender eutonía acá en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Algunas incluso se pueden hacer fines de semana. Y después está, que nunca me acuerdo el nombre exacto, es de yoga terapia y de profesorado de yoga y da también eutonía, pero no los integra. No integra el yoga y la eutonía, que es de Alicia Souto, que era una gran eutonista que falleció hace unos años, discípula no de Gerda, sino de Vishnev, de Berta Vishnev, que es la única que queda viva, discípula directa de Gerda Alexander en Argentina y en Latinoamericana. Es la única que queda acá en Argentina, ¿no? En otras partes del mundo debe quedar alguien más. Pero bueno, volviendo un poco a esto de, no me cuesta irme por las ramas, de la clase, ese lugar de la charla para mí es importante y me permite integrar lo que va sucediendo, lo que va pasando allí en las clases, en lo que le va sucediendo a cada persona, en la charla previa y también muy importante siempre preguntarle a la persona cuando llega luego a una clase, ¿cómo estás? ¿Cómo quedaste de la clase pasada? ¿Cómo te sentís hoy? Sobre todo cuando hay alguien que viene con alguna lesión o no, porque a veces vienen sin lesión, no sé, el otro día vino una de las chicas, se había cortado un dedo, entonces, bueno, charlando sobre eso y bueno, modifiqué la práctica para que no le doliera la mano, porque estaba o sea, un corte grande, ¿eh? No era que, bueno, se cortó un tajito, era un corte grande y vino igual a la clase, porque es súper comprometida, y dice, yo vengo igual, no importa. Y además porque también en general algo que yo genero mucho es que llegan a mis clases y saben que la clase se va a adaptar a ellos, a lo que están y cómo están en ese momento. Y ese es otro de los puntos importantes para siempre tener en cuenta. La clase siempre es para los alumnos, nunca es para nosotras. Por más que a veces uno diga, bueno, esto a mí la verdad que hoy me vendría muy bien practicarlo y uno puede sumar alguna cosa de lo que siente que podría ayudar, pero siempre la clase es para los alumnos y me la da la información de cómo están cuando pregunto cómo están. Si yo no pregunto cómo están, es simplemente doy una clase como siempre, la misma estructura quizás de lo que hago siempre. En cambio, si yo pregunto cómo están, ahí tengo que ver cómo acomodo la clase, cómo hago para eso, que es lo más difícil, pero tampoco es imposible. O sea, si uno empieza a integrar, bueno, a ver, ¿cómo están? Y a esta le duele el dedo gordo del pie, a esta otra le duele la cintura, a esta otra le duele la muñeca, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Bueno, el dedo gordo ya no, y no sé, trabajamos con silla, y nos sentamos en la silla y ahí, no sé, tiro como ejemplo lo de la silla, ¿no? Y ahí voy viendo, bueno, empezamos en el piso, a veces me ha sucedido que llegan y es tal la cantidad de cosas que les duele. Una alumna que me hacía un chiste el otro día cuando en un horario había gente nueva, decía, no, ella ya está cambiando los alumnos, porque el resto ya estamos tan averiados que no nos quiere ver más, nos quiere cambiar por gente nueva. Entonces, era como muy gracioso, pero estaban todos con algo. Entonces, en un momento era como, ¿qué? Y me pasa miles de veces, bueno, ¿qué hago?
Entonces, la parte del principio, donde por ahí los escucho charlar y me van contando cómo van estando, me van como cayendo fichas adentro de la cabeza de esto sí, esto no. Ah, esto que tenía pensado para hoy no va con ni de casualidad, esto hay que cambiarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Y ahí voy armando en el momento. Y tengo cosas, muchas, que obviamente algunas son como las que saco de Eutonía, no sé, la caña al costado de la columna, para mí es un caballito de batalla que me permite iniciar cualquier clase y sé que a nadie le va a venir mal. Le duela lo que le duela, a todo el mundo le va a venir muy bien. Y esa es otra idea, tener 3, 4 ejercicios caballito de batalla, le digo yo, o tengo una serie armada que le digo la serie W40, que es para aflojar la espalda, aflojar la columna, que le aceita a la columna a todo el mundo, que no tiene contraindicación, se hace en el piso, no va a tener ningún problema. Entonces, esas 2 o 3 cositas, lo de la, ahora te explico ahí, te digo un poco cómo es lo de la caña y Guille. Eh, 2 o 3 ejercicios que uno diga, esto es un caballito de batalla con que con esto puedo entrar y sé que me va a ayudar. Cada una sabrá dónde se siente más cómoda dando qué, desde qué lugar qué cosa yo digo, con esto yo sé que no la voy a pifiar. Por más que vengan todos los dolores habidos y por haber, y con esto voy a ir entrando bien. Y ahí, a medida que uno por lo menos inició la práctica, ve de qué manera va pudiendo seguir, qué cosas aparecen, qué no, cómo se sienten. A veces profundizar en biomecánica o profundizar en una postura o parar en el medio de la clase y charlar de algo también esa es otra opción. Eh, como algo de lo que me gustaría como que se quedaran es esta idea de agarrar el frasco, moverlo y decir, bueno, a ver, ¿cuánto parámetro tengo tan estructurado y nunca me animé a cortar y a romper y probar otra cosa? ¿Y qué pasa si pruebo otra cosa? ¿Qué pasa si en el medio digo, bueno, en el medio de la clase nos sentamos y nos podemos a charlar de Ganesha? Porque hace poco fue el cumpleaños de Ganesha y se festeja tal cosa en este momento. Y charlamos de eso un rato, 10 minutos, 5. ¿Qué pasa? O en el medio de la clase agarro y digo, bueno, ahora de golpe en el medio, que lo he hecho, nos paramos y nos podemos hacer para aflojar la pelvis y nos podemos hacer unos pasos de salsa. ¿Y por qué no? ¿Por qué tiene que ser una misma estructura todo el tiempo? Yo siempre explico esto cuando doy biomecánica, ¿no? La biomecánica a mí me da la estructura, me da los cimientos del edificio. Y yo tengo un edificio bien armado, con toda su estructura. Sé dónde van los pies, cómo se acomoda la rodilla, que la columna, que esto. Cada asana tiene su biomecánica. Yo eso lo tengo internalizado, grabado, tengo la estructura de base. Pero después adentro yo, si quiero, soy Gaudí. Si quiero, hago un edificio de cristal, lo decoro como se me da la gana. La estructura la tengo, pero lo del alrededor, la decoración, la forma, cómo entro y salgo de esa estructura, es lo que me permite el juego de dar clase, de jugar un poco. Entonces está bueno a veces también pensar en que tenemos como una estructura muy, muy, muy armada, que viene muy bajada de las clases más clásicas de yoga, ¿no? Bueno, empezamos una meditación quizás en el inicio, algún pranayama o no, el saludo al sol, las posturas de pie, las posturas sentado, shavasana, meditación final o pranayama, meditación final, terminó la clase. Es como una estructura súper clásica. Yo la veo miles de veces, no es que lo digo porque se me ocurrió, ¿eh? Es como una estructura muy clásica. Incluso la serie de Patabi Joyce, en la primera serie de Ashtanga, es así, básicamente. O sea, todas las posturas de pie, saludos al sol en el medio, después las posturas sentadas, las posturas de cierre y termina la clase. O sea, no cambia, por eso nunca me gustó Ashtanga. Darle un poco de libertad a la creatividad, dice Gabriela. Totalmente, jugar un poco. Si el espacio de esta intimidad que nos da la colchoneta, la práctica de yoga, sin dejar de lado lo que estamos viendo, la cuestión de la unión cuerpo, mente, alma, entender que lo que nos trae también a esta tranquilidad, esto inexplicable que tiene practicar yoga y que las personas a veces empiezan y dicen, no sé, yo me siento bien. Tiene que ver con una estructura, obviamente, con esta parte física en donde movemos el cuerpo para liberar las toxinas, en la práctica de asanas, la práctica de pranayama,
para regular nuestra respiración, darle un cierto control a la mente, la práctica de meditación para buscar esa quietud en nuestra mente. Eso no deja de estar, pero no significa que en el medio no pueda hacer un paso de danza, porque me sirva para ganarle más movilidad y cambiar la forma en que siempre uno está practicando. A mí me gusta cambiarles la posición de los pies, hacerle hacer otras cosas. Mis clases, por más que yo vaya a un punto de biomecánica, a una postura que quiero trabajar, 20 minutos, media hora antes les hice hacer cualquier cosa. Que incluso a veces yo sé que más de uno debe pensar y decir, esta señora hoy, ¿qué le pasó con lo que estamos haciendo? Esto no es yoga, es cualquier otra cosa. Pero a la vez también recibo mensajes de alumnas, de alumnos, che, qué buena que estuvo la clase porque hice algo que nunca llegaba a hacer. Entonces, también jugar un poco con romper la estructura y volver a la estructura cada vez que quiero es parte de esto. Y también lo hablaba en el taller anterior, desde este mismo lugar previo a poner el mat. Entonces, me gusta mucho esto de jugar un poco, de animarme a romper un poco con una determinada estructura, sabiendo que la estructura me está sosteniendo para ese juego, para ese espacio de creatividad. Entonces, yo puedo salirme de la estructura, pero sí sé que tengo una estructura a la que volver. Entonces, eso también es un poco algo de lo que les quería dejar en esta charla. Y lo de la caña, para no olvidarme, es un palito de escoba o caña de bambú o caña de lo que se consiga, de acá del tigre, que se coloca al costado de la columna, entre los omóplatos y la columna, y ahí se hacen determinados movimientos, levantar y bajar la columna, levantar el brazo y mover el brazo. Es un hermoso masaje para toda la musculatura paravertebral, relaja muchísimo toda esa cantidad de tensiones y regula el tono muscular, que es lo que busca la eutonía, regular el tono muscular. Ese es un ejercicio bien eutónico, aprender a regular el tono muscular. Así que bueno, hasta acá esto es lo que les quería contar, no les quiero sacar mucho más de este domingo, hace casi una hora que estoy hablando, y quería más que nada compartirles esto, que se quedaran un poco con esta idea de mirar las palabras desde otro lugar, ¿no? Desde intermedio, principiante, avanzado, grupo abierto, grupo cerrado, romper un poco con alguna estructura de vez en cuando, integrar la palabra, integrar la emoción, integrar cuerpo, mente y alma desde este otro lugar, ¿no? Con esta otra posibilidad. Obviamente va a haber un taller de esto que yo voy a estar brindando el 22 y el 29 de octubre, falta poquito, en donde voy a hablar de muchas otras cosas más y vamos a armar secuencias. Esto les voy a pasar esta secuencia W40 si quieren, como para que la tengan ahí como su caballito de batalla también. Les voy a compartir eso y hablar un poco también de el tema ahí en el taller de cómo encuadrar la clase, de cómo encuadrar también un poco la manera de dar y ayudarlas a las personas que se anoten, ayudarlos a encontrar su propio estilo. Que no se queden con esa cosa estructurada, siempre armada de, bueno, es el saludo al sol, y que de última, si elijo hacer eso, lo elijo, no porque no tengo otra opción. Que encuentren otras opciones, que encuentren otras maneras y encontrar el propio estilo, empezar a dispararles esto un poco con lo que ya vimos hoy, de crear un propio estilo, entender, yo soy muy clara y me apropio mucho de que yo tengo mi propio estilo de dar clase y que cuando me preguntan y viene el alumno y dice, che, me preguntaron qué clase de yoga das. Bueno, olvídate, no hay manera de explicar lo que yo doy. No hay forma de explicar, no tiene nombre. Es una mezcolanza de cosas. Entonces tengo una alumna que le puso yoga criollo, por ejemplo, otra le puso yoga prima yoga, y bueno, no tiene, porque es una mezcla todo el tiempo entre la danza, el yoga, la eutonía, el circo, la charla, leerles un texto, en algún momento en alguna clase tengo ahí como unas cartas tipo medio, ahí tarot de el método prima yoga, pone Marcela, tal cual, el método prima yoga. Y de flores de Bach, entonces sacamos y que sacaran al azar y charlábamos sobre, o sea, no hay algo, qué genial es no tener estilo, tal cual es como, bueno, es mi estilo es no estilo, no tiene estilo, es una mezcla de cosas, es integrar todo lo que he hecho en la vida, de eso se trata. En realidad lo que he hecho en mi vida es integrar.
no dejar nada de lado. En el medio de una clase yo puedo hablar de Ayurveda y charlar de Vata, Pitta, Kapha y de por qué tal postura le viene mejor a Vata, Pitta o a Kapha. En el medio puedo charlar de eso, de lo que sea. Y de lo que no sé, y nada, no lo sé. Gracias, Dai. Eh, Me dice ahí que me quiere mucho, Dai. Yo también te quiero mucho, Dai. También. También, alumna, profe de la escuela, profe de más yoga. Así que nada, divina. Eh, Era eso un poco lo que quería compartirles. Y me parece que, bueno, que está bueno empezar a tener también estos espacios, y de eso se trata un poco esta comunidad Prima Yoga que les comentaba antes, donde la idea es que tengamos un espacio para compartir. Por momentos va a ser también en esa comunidad el brindarles clases para que tengan clases para ver, para que tengan clases para poder sacar ideas, obviamente ustedes, textos, descuentos en talleres, descuentos en clases, y una comunidad desde un WhatsApp de la comunidad, en donde uno puede compartir información o preguntar algo, che, me está pasando esto con tal alumna, con tal alumno, no sé cómo seguir, a vos qué se te ocurre, tenés alguna idea, a alguien se le ocurre algo, como que realmente se genere un poco, además de estas charlas, además de por ahí un vivo en Instagram, además de los talleres, tener ese espacio allí de comunidad. Que obviamente toda la información que quieran, así como escribieron para anotarse para el link de hoy, primayogaysanación@gmail.com, nos mandan ahí un mail y les vamos respondiendo. Eh, Todo esto lo vas a informar en el, en el WhatsApp, ¿será? Los talleres, etcétera. Sí, la información les va a ir llegando por mail seguramente, o también ahí por las que tenemos en WhatsApp, por WhatsApp, o por Instagram. Toda esa información les va a ir llegando, no se preocupen. En las redes es muy difícil que nada llegue. Estamos comunicados todo el tiempo. Eh, bueno, me alegro. Ahí Sandra pone que también alumna ahí de más de la escuela. Aprendemos mucho con todo lo que nos contás. Tu experiencia nos trasciende en la libertad de dar clases. Bueno, me alegro. Va a ser un quilombo después esto. Pero está bueno por lo menos animarse a probar algo distinto. Me parece que enriquece y que también está bueno. Sacarnos de la línea del lugar de confort, salir del lugar de confort nos hace crecer, porque desde lo conocido uno pone piloto automático y punto, y desde el piloto automático me parece que perdemos eso que hablaba antes, ahí arriba, de la empatía, de el conectar con los alumnos, con las alumnas, con lo que sienten, con lo que les va pasando. Eh, si estamos en piloto automático hay cosas que se pierden. Y si me animo a romper un poco alguna estructura y jugar, porque eso se trata siempre dentro de un marco, por supuesto, y sin lastimar a nadie, sin hacer ninguna cosa extraña ni nada por el estilo, pero me animo un poco, algo va a pasar. Y está bueno animarse a que algo pase, a que algo cambie y algo suceda, porque después de todo la vida es impermanencia y cambio constante. Entonces, también está buenísimo cuando alguien necesita la estructura constante y la repetición, porque eso es lo único que siente que le da estructura y estabilidad y lo conocido. También es respetable eso y también tengo que integrar eso. Saber que quizás tengo que integrar eso, de que por ahí yo tengo ganas de hacer algo muy loco y no es la clase para hacer algo muy loco, que por ahí tengo que hacer algo muy clásico. Y eso también lo da la posibilidad de ese intercambio. Gracias, ahí, Yami. Yami me dice, es un placer escucharte. Yo también te quiero, Yami, mucho. Gracias ahí por todas esas palabras de agradecimiento. Pero bueno, ya saben, toda esta información y todo lo que vaya ahí sucediendo. Gracias, Gabriela. Bueno, me alegro que las charlas se enriquezcan. Me parece que es un lugar que no está y que está bueno que esté. Hay un corazoncito ahí también. Muchísimas gracias. Y que está bueno, porque así como lo he pasado yo, sé que lo van a pasar ustedes o ya lo han pasado, por ahí uno ya siente que es como, uy, otra vez voy a dar la misma clase, otra vez no sé, no se me cae media idea. Eh, También está bueno para eso, el compartir, me parece que nos genera la sensación de, no me pasa a mí sola esto. Y eso es muy importante, generar la pertenencia, ese integrar de que no estoy sola en esto,
de que hay otras personas a las que les está pasando lo mismo o con las que puedo charlar de esto, me parece que es muy importante también en este lugar. Eh, y que está bueno, enriquece, está bueno. Eh, Así como se arma la red en los alumnos, tal cual, exacto. El armar una red es muy importante y crear esa red y sentirse sostenida por esa red, que de esto también charlaba en el taller anterior, ¿no? De la red que uno va construyendo y teniendo. Así que millones, millones, millones de gracias por todas esas palabras, aparte hermosas. Eh, Ahí también, y tanto más para aceptar de nuestra creatividad o adaptaciones a la práctica creando nuestro propio método, absolutamente. Sobre todo en un ambiente como el yoga, en donde, como digo yo, ¿no? Vos vas por Palermo y te encontrás ahora te encontrás un restaurante celíaco para celíaco y un profe de yoga. Más o menos eso, más o menos. Entonces está bueno ofrecer, darse cuenta cada una de qué tengo yo distinto para ofrecer, porque eso es lo que también va a crear no solamente el propio estilo, sino sus propias personas que van a seguir, porque lo que ustedes van a ofrecer es distinto del resto, y eso va a atraer a otro determinado público, y que también es importante, porque si no, si todas las clases son iguales, es aburridísimo. No sé si alguna leyó alguna vez, hay un libro de Orwell que se llama 1984, en donde relata cómo vivimos ahora en la calle con el celular en la mano, todo el mundo enchufado a un aparato. Y un poco es eso, ¿no? De el no hacer lo mismo, para no estar repitiendo simplemente porque es lo que hay, sino encontrar el propio estilo, la propia manera, lo que a uno le gusta transmitir. eh, y apropiarse de eso, integrarlo, apropiarse, eh, con el valor de el recorrido que uno tiene y darle ese valor, es muy importante para tener este lugar y plantarse en este lugar tan competitivo, ¿no? Que gracias a Dios hay cada vez más profe de yoga, porque eso va a hacer que haya más gente un poco más conectada con este espacio de tranquilidad, de salud, de conexión con su alma, con su cuerpo, con su mente. Pero a los que damos clase, obviamente, necesitamos generar espacios nuevos. Entonces está buenísimo que algo de todo esto les sirva para eso. Así que millones, millones de gracias por todas esas palabras hermosas. Les dejo un beso gigantesco. Ojalá les sirva. Por supuesto, después si alguien quiere volver a escuchar la charla, nos la pide, nosotros se las mandamos, les mandamos el link para que pueda ahí escucharlo, ahí con Marce. Y obviamente la información que quieran, ya sea sobre la comunidad Prima Yoga o sobre el próximo taller, y otros talleres que voy a estar dando en noviembre, que ese tiene más pinta hacia la Ayurveda, porque quiero organizar una excursión al barrio chino, a ir a pasear por el barrio chino, un día de semana, por supuesto, para que sea más tranquilo, a comprar especias y a entender, esto de la Ayurveda lo puedo comprar acá, mirá, lo tengo más a mano. Ese lo tengo planeado para noviembre, así que vamos a ver cómo se arma y cómo funciona. Así que Marce el lunes manda la grabación, así la pueden volver a ver, así que quédense tranquilas. Y millones, millones de gracias nuevamente. Un placer enorme encontrarnos en este domingo, ver caras nuevas y caras conocidas a las que me encanta que nos encontremos, que transitemos este camino, unirnos y esto, acá estamos. Uno no está solo en este camino y está buenísimo sentirse en comunidad y acompañarse. Así que nuevamente un beso gigante